Mi nombre es Roberto Charbel, yo soy un inversionista ángel, tengo una empresa que se llama Vander Capital Partners, principalmente invertimos en proyectos inmobiliarios, de minería y algunas cosas que tengan que ver con el sistema financiero. Yo soy miembro de esta comunidad de emprendedores de forma activa desde el 2003, en el cual me volví parte de Endeavor. También en ese año empecé a dar clases sobre Venture Capital y Entrepreneurship en el MBA del ITAM y ahora más recientemente en el IPADE, y también soy miembro de Angel Ventures, entre otras. Cuando un inversionista se sale antes de tiempo, normalmente son malas noticias. El chiste es salirte cuando la empresa va muy bien y que los dos están muy contentos y que alcance el mayor rendimiento de la inversión para ambas partes. Si te sales antes de tiempo es que probablemente hubo un problema con el emprendedor y el fondo. Puede ser un problema de que no se entendieron o puede ser un problema de que hubo malos manejos del emprendedor o cosas de este tipo. Normalmente cuando pasan ese tipo de cosas, pues es el peor de los casos porque el emprendedor acaba pagando un poco los platos rotos, ¿no? ¿Y por qué paga los platos rotos el emprendedor? Porque normalmente cuando entra un inversionista, va a tener el inversionista cierto control de ciertas cláusulas porque él no está manejando la empresa día a día, se la está entregando las llaves del coche al emprendedor. Entonces el emprendedor tiene mucho poder, pero entonces el inversionista dice, pero tengo que tener algunas cláusulas que me permitan salir y permitan hacer ciertas cosas, ¿no? Lo peor que le puede pasar al emprendedor es que le vendan el 100% de la empresa al competidor o a alguien más y que corran al emprendedor. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Porque nada más no se queda con su empresa que había estado creando desde cero, se le vende al competidor y además se queda sin trabajo. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, lo más importante que hay que pensar es, como desde el punto de vista del emprendedor, es cómo te vuelves súper importante para el siguiente inversionista o la persona que compra la empresa, ¿no? Cómo te vuelves un operador fundamental para que no te corran. Eso es algo que es muy importante. Y normalmente eso viene desde el principio, se negocia un drag along y un tag along, ¿no? Que es un poco donde dices, si yo quiero vender, te puedo forzar a que tú también vendas, o si alguien nos quiere comprar y a ti te quieren comprar, yo me tengo que salir contigo. Son cosas que negocias desde un principio. Hablando con el emprendedor y demostrando al emprendedor que mi rol es un poco más activo que el del resto de los inversionistas y que le trae un valor agregado a la mesa. O sea, yo tal vez ayudo al emprendedor a levantar una segunda ronda de financiamiento y yo me encargo de quitarle esa chamba al emprendedor para generarle un valor y que este se pueda enfocar a otras cosas. Obviamente lo que hago en ese tipo de proyectos es que el emprendedor y yo negociamos que en la siguiente ronda de financiamiento, tanto él como yo, vamos a tener una mejor valuación que el resto de los inversionistas. Eso lo tienes que tener muy claro desde el principio. Ahora, a mí como inversionista, aun cuando no alcance una mejor valuación en la siguiente ronda de financiamiento, me importa muchísimo que el emprendedor sí tenga una mejor valuación para que se diluya menos. ¿Por qué? Porque si el emprendedor se diluye, ya va a perder un poco el interés en esto y va a estar pensando en hacer su siguiente empresa. Entonces, la forma de negociar esto es desde el principio decir, en la siguiente ronda de financiamiento, el emprendedor por lo menos se tiene que quedar con 10, 15, 20%. Y cada vez que se acaba de hacer esa ronda de financiamiento, el emprendedor es importante que aprenda a renegociar esa cláusula de antidilución. Mira, en México las estructuras de stock options y de cosas más sofisticadas que escuchamos en las películas, en México o de deals en otros países, no funcionan tal cual, ¿no? O sea, normalmente lo que tú quieres hacer es, además de mantener al emprendedor muy contento con un porcentaje muy importante de la empresa, la otra cosa que quieres hacer es que haya como algunas acciones extras en la tesorería, ¿no? Que no son de nadie y que se asignarán en el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces tienes que acabar de complementar el equipo con gente muy buena y quieres que estén alineados junto con el emprendedor a que hagan su mejor esfuerzo. Adicionalmente, puedes poner que cierta cantidad de esas acciones se pueden distribuir entre el equipo de management en base a los siguientes 2 o 3 años, siempre y cuando se cumplan ciertas cosas. La verdad es que la mejor forma de hacer el deployment de las acciones porque están alineados los incentivos entre ambas partes, ¿no? Si yo pudiera decir nada más una cosa, el mejor escenario posible sería en el que pudiéramos separar
el ownership de la empresa con la distribución de los cash flows de la empresa. El inversionista puede ser que tenga la mayoría de la empresa, pero mientras el emprendedor, que tiene por ejemplo la minoría, está administrando y creciendo esta empresa, los cash flows deberían de ser diferentes, deberían de ser desproporcionales a la posición accionaria entre accionistas y el emprendedor. Esto quiere decir que el emprendedor, aunque tenga menos acciones, un porcentaje más chico, debería de tener una mayoría del cash flow de la empresa mientras hay un inversionista temporal, ya sea un fondo o un inversionista ángel. En el momento que se vende, entonces sí se revierte y entonces el emprendedor debería de tener sus porcentajes. Esto lo que ayuda es alinear realmente los incentivos entre el inversionista y el emprendedor. Cuando un inversionista entra, normalmente compra una mayoría o compra cualquier porcentaje. Supongamos que el emprendedor se queda con el 20% y el inversionista o los inversionistas tienen el 80%. Lo mejor que puedes negociar es que aunque ellos controlan la empresa y pueden tomar decisiones y tal, y el administrador tiene su rol como ejecutivo, lo mejor que puede pasar es que, por ejemplo, invirtamos la distribución de los cash flows. En vez de que el inversionista se quede con el 80% de los cash flows, podría quedarse con nada de cash flows, el 1%, el 10%, el 20%, y el emprendedor, aunque solamente tiene el 20%, se puede quedar con todo el cash flow. ¿Por qué? Porque entonces el emprendedor tiene el mayor incentivo de que el cash flow sea lo más alto posible. Y lo que acaba haciendo es que la empresa empieza a crecer más rápido si el cash flow es más grande. Por otro lado, el inversionista que está metiendo dinero no necesita el cash flow porque normalmente tiene otro trabajo, tiene otras empresas, o su incentivo es que la empresa valga lo más al final. No le importan tanto las distribuciones temporales. Entonces es una forma muy buena de tratar de distribuir, tratar de separar el ownership de la distribución de cash flows en las empresas. La salida más eficiente para un emprendedor es que se venda no a un tercero, sino que se venda en la bolsa. Si tú le vendes a un tercero, tienes un nuevo jefe, porque vas a tener alguien que tenga una nueva mayoría. Si tú le vendes a un tercero, no se alcanza la mayor valuación de la empresa, por lo tanto, las acciones del emprendedor no van a valer más. Si tú le vendes a un tercero, puede ser que te vuelvas un pedazo de un negocio más grande, entonces pierdes tu libertad y pierdes una serie de cosas. La mayor alineación de incentivos se da cuando el inversionista que hay, ya sea un fondo de venture capital o de private equity, vende la empresa en la bolsa, entonces el emprendedor se queda manejando una empresa de forma ya independiente, que las acciones están distribuidas en la bolsa. Entonces, lo mejor que podemos hacer, tanto inversionistas como emprendedores, es siempre tratar de pegar a la bolsa. Sé que parece raro decir eso y casi inalcanzable, pero yo creo que en los siguientes 10 años vamos a empezar a ver transacciones de venture capital que salen en la bolsa. En Estados Unidos actualmente el promedio para que una empresa de que empieza a que salga a la bolsa es de 10 años. Entonces yo no descartaría la oportunidad de que en México empecemos a ver este tipo de ciclos en los años venideros. La relación más fructífera es la que es más transparente y la que tiene más claridad con las reglas. ¿Hasta dónde debe llegar esto? Es una cuestión de que cada quien es distinto, pero no quieres que sea tan burocrático. O sea, no quieres que este rollo sea un rollo en el que tengas tantas reglas y tantas cosas que ya no hay una interacción común y corriente. Creo que las mejores cosas es que quede mucha claridad en cuestiones de, oye, ¿quién va a contratar o cómo vas a contratar gente? Tener muy claro cuándo se presentan los presupuestos de gastos y del año y quién los tiene que aprobar, cómo va a funcionar el consejo de la empresa y si vas a tener un advisory board que no es legalmente responsable de los resultados, pero que te pueda ayudar a hacer cosas, y que quede muy claro el consejo cuáles son decisiones que se tienen que tomar al 100% o no, y cómo solucionar problemas si es que no se tienen decisiones conjuntas al 100%, ¿no? O sea, que hay una posibilidad de salida o un buy sell o una forma en la que si no te pones de acuerdo encuentres una solución al problema, ¿no? Al final del día, para mí, lo que no viene en el term sheet y que es más importante es poderte sentar con tu socio y poderte ir a comer con él, porque en esas reuniones que son no de trabajo acabas entendiendo más cuáles son las necesidades y el estrés con tu socio. Si la relación entre el inversionista y el emprendedor no es buena, nunca van a llegar a ningún lado. Al final del día somos personas y queremos sentir que el emprendedor está haciendo su mejor trabajo y que el inversionista está generando valor. Si eso no se da, aunque lo tengas en documentos, la relación entre ambas partes no va a ser nunca positiva.